Bueno, shalom mis amados hermanos, bendito sea el Eterno que nos presta la vida y permite que una vez más podamos pues transmitir, ¿verdad? Y poder estudiar la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues vamos a hacer una oración antes de comenzar nuestro estudio, así que les invito para que pues elevemos un clamor al cielo y pidamos al Eterno que nos acompañe en esta oportunidad. Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos acompañe en esta oportunidad y todo lo que hablemos sea su palabra. Gracias, Padre. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, es una tremenda bendición nuevamente el día de hoy poder transmitir y poder pues proseguir con nuestro estudio. Estamos estudiando lo que es la primera carta de Pablo a los Corintios y pues nos hemos detenido en lo que es el capítulo 14. Ahí el capítulo 14. Así que vamos a proseguir en lo que es este capítulo. Así que pues invitados a tener una Biblia, ¿verdad? Con nosotros para ir leyendo, ¿verdad? Y de esa manera pues profundizar más en lo que es la palabra de nuestro Padre. Así que vamos a seguir leímos dos pasajes de lo que es Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a proseguir en el número 3. Así que en el número 3, así que vamos a leer lo que dice el verso 3. Vamos a tener en esta oportunidad 40 minutos de enseñanza. Así que vamos a comenzar ya. Dice la escritura en el verso 3, Primera de Corintios capítulo 14 y el verso 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Bueno, en el primer pasaje estuvimos hablando pues justamente lo que dice Pablo, de que sigamos el amor, ¿verdad? Y pues y procurar los dones, pero sobre todo el don de profecía. Es decir, cuando dice pero sobre todo que profeticéis. Y pues leíamos también, ¿verdad? Donde dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla con el Eterno. Eso lo estuvimos hablando el día de ayer y en el primer estudio, ¿verdad? De este capítulo 14. Y en este dice que el que profetiza habla, a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, quiero mencionarles que cuando nosotros hablamos de el don de, aquí el don de profecía, está diciendo de que tiene tres objetivos. Fíjense bien, tres objetivos. Y estos tres objetivos son, primero, para edificación. Fíjense bien. Segundo, para exhortación. Y tercero, para consolación. Cuando hablamos de profecía, obviamente, como lo va a decir Pablo en este mismo capítulo más adelante, dice que los espíritus de los que profeticen, dice, sujétense a los profetas. Es decir, que no se puede decir algo que vaya obviamente en desacuerdo a lo que los profetas ya dijeron que iba a pasar. Por eso es que una de las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos la palabra del Eterno, fíjense bien, es una manera también de poder profetizar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo los acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos. En otras palabras, cuando nosotros venimos y comenzamos a
a retomar lo que los profetas dijeron y comenzamos a enseñar, comenzamos a decir, ¿verdad?, de que pues hay que prepararse. ¿Por qué? Porque viene esto y esto y esto. Y esto obviamente no es un invento de nosotros. De hecho, cuando nosotros decimos, cuando usted dice, bueno, el Mesías viene y viene pronto y viene por aquellos que le aman y viene a buscar a los suyos, ¿verdad? Realmente es una manera también de profetizar. ¿Por qué? Porque estamos tomando lo que la palabra ha dicho que va a pasar y lo estamos diciendo. Y esto es bien importante porque lo que no es profetizar es de alguna manera, pues, porque les digo, hoy en día lo que muchos piensan que es profetizar se confunde con adivinar. De hecho, pues hay personas, y esto yo lo he visto, que llegan a ciertos lugares y las personas llegan y ni siquiera, como decir, se hace ningún tipo de predicación ni nada, sino que llegan directamente a que la persona que tiene, dicen, el don de profecía, les ponga la mano en la cabeza y comience a decirles lo que entonces ellos quieren oír cómo decir, lo que les va a pasar en el futuro. Entonces les digo, yo he visto lugares donde llegan, la gente hace cola y pues entran, pasan con la persona que supuestamente es profeta y le dice, y después de que les dice lo que les va a pasar, después se van y así y así. O sea, eso es una cosa, les digo, por eso es que no tenemos que confundir lo que es el don de profecía con lo que es la adivinación, porque no es lo mismo. Cuando hablamos de, obviamente, pues como está diciendo acá, el que profetiza, dice que lo primero es que habla para edificación. Decía el apóstol Pablo de que pues es importante, ¿no?, que lo que nosotros hagamos, cualquier cosa que hagamos, sea para edificación de mis hermanos y para edificación mía, ¿verdad? Por eso es que cuando hablaba, y va a hablar más adelante, de las lenguas, dice que una persona que está hablando en una lengua desconocida, ¿verdad? Pues, y viene otro y comienza con lo mismo y después un montón de gente, todos hablando, y al final pues nadie entiende nada, ni aun el mismo que está diciendo entiende lo que está diciendo, y mucho menos va a entender las otras personas qué es lo que se está hablando. Entonces, el apóstol Pablo pues trata de decir de que pues no es esa la manera, no es esa la manera correcta, no es eso así. De hecho, pues trata de decir también de que pues hay una comunión, ¿verdad?, que todos debemos de tener con el Eterno primeramente, pues, y sabemos también de los problemas también que ya hemos dicho que pasaba esta comunidad. Cuando hablamos del don de profecía, no solamente es hablar, digamos, porque obviamente cuando Pablo habló de las cosas que iban a pasar en el futuro, pues de hecho él se tomó y tomó también las cosas que ya estaban escritas, ¿verdad? Las cosas que ya se habían escrito, y también enseñó lo que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, ¿verdad? De la resurrección, no es una cosa que pues solamente está en el Nuevo Testamento. No está solo en el Nuevo Testamento. La Torá habla de la resurrección de los muertos. De hecho, nuestro amado Mesías dijo, Moisés habló de la resurrección de los muertos cuando Moisés cuando el Eterno habló con Moisés en la zarza. El libro de Daniel habla de la resurrección de los muertos también. Y obviamente hay muchos pasajes, ¿verdad?, que hablan de la resurrección de los muertos. Y pues igual, tanto el Mesías como también el apóstol Pablo también hablaron de la resurrección de los muertos, cuando el Mesías venga por segunda vez a la tierra. Y también tanto la Torá habla de la primera venida como también habla de la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Y todo eso el apóstol Pablo lo conocía, lo decía, lo profetizaba, pero también tenemos que comprender que la Torá pues tiene cosas que no están así superfluas, no están cosas así por encimita, sino que hay que profundizar más dentro de ellas. De hecho, cuando nosotros cantamos, fíjense bien, cuando usted canta y alabamos al Eterno y en los cánticos también decimos lo que va a acontecer en el futuro, que la misma palabra del Eterno nos lo dice,
repito, y esto lo vamos a ver más adelante, dice, sujétense a los profetas. ¿Por qué? Para a los profetas, ¿a qué profetas hay que sujetarse? A los que ya profetizaron, es decir, a los que están en las escrituras. ¿Para qué? Para no hablar algo diferente. Porque eso es lo que pasa o puede pasar y pasa en este tiempo, ¿verdad? Que ya pues han habido muchas personas que han aprovechado de otras personas diciendo que el Eterno dijo esto y el Eterno no ha dicho nada. Casos hasta de personas que dice, pues dice el Señor que usted se tiene que casar conmigo. O sea, les digo, cosas que les digo, acá se han dado cosas en medio de muchos grupos que esas cosas no son así. O sea, no, nada que ver con eso dentro de los grupos actualmente. Ahora bien, también puede pasar verdaderamente de que alguien pueda decir también que algo va a pasar, pero para decir que algo va a pasar también se necesita, pues ahí tenemos la confianza en el Eterno, la certeza, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y de la misma manera podemos decir hablar y decir algo, ¿verdad? Pero con, ¿cómo decirles? Porque también lo que nosotros hablamos tiene fuerza. Entonces, le digo, es algo, no es doblarle, decir, doblarle las manos al Eterno y así, ¿verdad? Yo declaro, no se trata de eso. Se trata, como le digo, de creer en las cosas, de creer en la palabra del Eterno, y no solamente pues se necesita que lo diga también el que lo cree, o que lo crea el que lo diga, sino también cuando hay inclusive casos de sanidad, también es necesario que la otra persona crea también que el milagro va a suceder. En las escrituras también encontramos, les decía yo que cuando uno canta, cuando cantamos y decimos cosas que van a suceder, ¿verdad? Como la segunda venida del Mesías, o qué sé yo, cuando el reino se establezca en la tierra, qué sé yo, hay muchas cosas, hay muchas maneras muchas cosas que se pueden decir cuando uno canta. Y cuando se canta también se puede profetizar. De hecho, tenemos un par de pasajes que quiero mostrarles, y uno está en 1 Corintios capítulo 25 y el verso 1. 1 Corintios capítulo 25 y el verso 1. Dice así: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Fíjense bien, dice, para que profetizasen. Voy a repetir otra vez el pasaje. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Fíjense bien, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Bueno, cuando se tienen arpas, cuando se tienen salterios y cuando se tienen címbalos, ¿para qué son? Pues para exaltar al Eterno, para cantar, ¿no? Y cuando se canta también se profetiza, por eso les estoy mencionando. Dice, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Bueno, ahí habla un poco más de todo ello. Luego les voy a mostrar otro pasaje, y este pasaje lo tenemos en 1 Samuel capítulo 10 y verso 5. Primera de Samuel capítulo 10 y verso 5. Dice así allí de la siguiente manera. Dice, después de esto llegarás al collado de el Eterno, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Es decir, se hablan de instrumentos y ellos profetizando. Es decir, que ellos vienen cantando, ellos vienen adorando, ellos vienen exaltando al Eterno. Y pues les digo, hay tantas cosas ¿cómo decir? Que se pueden mencionar, ¿verdad? Cuando se canta y cuando se alaba al Eterno, de cosas que van a suceder en el futuro, tanto con el regreso del Mesías, con el establecimiento ¿cómo decir? Del reino,
decir que su nombre será uno, uno será su nombre. Bueno, hay tantas cosas que los jueces volverán, por ejemplo, como en tiempos pasados. Y les digo, de hecho, pues tenemos, ¿cómo decir? Por ejemplo, David anhelaba tanto algo y pues los salmos también hay salmos proféticos. Y me recuerdo cuando David profetizaba, y hoy son cantos, bueno, son salmos, tejilín, son alabanzas, pero por ejemplo el Salmo 122, fíjense lo que él decía, Salmo 122 decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Si ustedes ven, él está diciendo algo que, bueno, en el tiempo que él lo está diciendo, la casa del Eterno no está ni en pie. Pero él está diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que te has edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Ah, bueno, dice más, pero les digo, son como decirle alabanzas, pero que también está dentro del mismo salmo, también hay un anhelo que tenía David. ¿Y cuál era el anhelo que tenía David? Bueno, construirle una casa al Eterno. Así. Él decía, mi casa es un palacio y pues lo que había en aquel tiempo era el tabernáculo que estaba en Silo, por cierto, el tabernáculo que habían estado, que habían traído los hijos de Israel en el desierto. Entonces, era tanto el deseo, ¿verdad?, de David, y David lo profetizó, lo dijo, y obviamente así pasó. Entonces, les digo, es algo que tiene, y obviamente tiene que ver también con cosas, ¿verdad?, que las escrituras también nos dicen que van a acontecer, ¿verdad?, que van a acontecer. Ahora bien, y les digo todo esto pues porque realmente, vuelvo y repito, hoy en día pues se han torcido todas estas cosas y hay mucha gente también en las redes que salen diciendo, declarando y al final las cosas ni pasan. Entonces quedan como falsos profetas. ¿Cuántas personas han dicho, el Mesías viene, el fin del mundo va a ser tal día? Y no pasa pues. Les digo, o sea, eso es peligroso realmente decir cosas ¿cómo decir? Que luego después y no pasen. ¿Verdad? O algo, no, ni tampoco puedo decir tal cosa, yo les digo, hay el 99.9 de posibilidades que pase. O sea, o va a pasar o no va a pasar, o va a pasar, o si no, mejor no hablemos nada. Entonces, pero les digo, hay tantas cosas que hoy en día se ven, ¿verdad? Gente ¿cómo decir?, que se aprovecha de estas cosas y pues ocurre lo que es el engaño. Entonces, verdaderamente les digo, una de las cosas, cuando se habla la palabra del Eterno, cuando se está enseñando la palabra del Eterno, esa es una forma de profetizar. Ahora, como digo, pues sí, en algún momento se puede decir algo que va a pasar en el futuro. No estoy contradiciendo, diciendo que no es. Claro, tenemos en la Biblia, pues, muchísimos ejemplos. De hecho, David, hay en el Salmo, bueno, Moisés es el primer profeta, ¿no? que dijo y anunció todo lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, pero y pues tenemos también más escrituras, los profetas que dijeron, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Sin embargo, pues también tenemos, ¿cómo decir?, este don de profecía, que alguien puede decir algo y pues tampoco implica que por decir algo sea profeta, sino que en un momento dado puede ser ocupado para decir algo. Por ejemplo, me hace recordar de Caifás, por ejemplo, si no me equivoco fue Caifás. En el libro de Juan dice que el hombre era sacerdote, era sumo sacerdote aquel año. Y dice que porque él era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Así dice. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Israel que estaban dispersos. Pero dice que él lo dijo sin saber, ni él sabía lo que estaba diciendo, de acuerdo si no me equivoco, está en Juan capítulo 11, donde se habla eso. Entonces, hay más ejemplos, que de hecho espero traerles otros para la próxima enseñanza,
¿verdad? Y podamos ver también de que hay una diferencia entre lo que es un profeta y también el hecho de que alguien pueda decir algo. El Eterno puede ocuparlo para decir algo, pero no significa de que es profeta, sino que es ocupado para decir algo en cierto momento. Entonces, eh, vamos a continuar. Dice el verso 4. Dice, estamos en 1 Corintios capítulo 14. Dice el verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Como ustedes pueden ver, y como dijimos anteriormente también, las tres cosas que decía que pasan cuando se profetiza a los hombres y se habla a los hombres, dice que uno es para edificación. Fíjense, edificación. Todo esto obviamente tiene que ser con amor. Lo otro dice que es exhortación. Y lo último, consolación. Les digo, hay cosas, yo recuerdo en cierta oportunidad, estaba en cierto lugar y alguien de repente dijo, yo, dice, veo que a la hermana tal, dijo, y aquí veo una sombra negra, dijo así, una sombra negra una sombra negra, y eso pues indica que algo malo le va a pasar. Y entonces, bueno, y yo me quedé así, ¿verdad? Y la persona que estaba ahí, a la que le dijeron eso, inmediatamente se puso a llorar. Se puso a llorar de una manera amarga, tremenda. Y yo después me acerqué a la persona y traté de consolarla un poquito. Pero pues ella creía firmemente lo que a la persona que le estaba diciendo. ¿Cómo quedó esa persona? Quedó destrozada. O sea, quedó destrozada, pues, porque como se cree a lo que le está diciendo, quedó mal, pues. Ahora, como dice la palabra del Eterno acá, edificación, fíjense bien, es decir, crecimiento, exhortación y consolación. Es decir, que la palabra del Eterno tiene que traer una de estas tres cosas, pero es decir, tiene que, ¿cómo decir? Tiene que venir a nosotros y nosotros tenemos que sentirnos felices. No vamos a decir a caer o sea, como el caso que les estoy contando, de la persona quedó súper desconsolada. ¿Qué consolación va a ser eso? O sea, no, pues cualquiera se queda de verdad desconsolado, tremendo, ¿no? Entonces, acá en el verso 4 es donde dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Es decir, y esto pues decimos porque lo que se daba en estas, digamos, en la comunidad de Corinto, era de que, pues, es decir, empezaban a hablar con el Eterno y comenzaban a hacerlo todos a la vez y se hacía un solo desorden. Cosas que también, ¿verdad? Hoy en día pues, se da mucho eso. Se da mucho eso y ellos lo hacían pues por el mismo envanecimiento. Te digo, cuando se habla de todos estos lenguas acá, no está hablando de cosas que no se entienden. Alguien dice jerigonzas, sino que son lenguajes, son idiomas. Son idiomas. O sea, aun cuando la persona habla con el Eterno, como dice acá, puede llegar a hablar. Pero son cosas, le digo, que tal vez, ¿cómo se llama? Quizás si no lo hemos experimentado, tal vez no lo entendemos tanto. Pero una cosa sí le voy a decir. Todo esto tiene que ver con la Torá. Tiene que ver o sea, no como se llama no aparte de todas estas cosas, que son las cosas que se dan hoy en día. Dice luego, verso 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, o sea, hablasen en idiomas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, más adelante vamos a ver un poquito más, porque ya casi al final Pablo aclara un poco más con respecto a esto de las lenguas. ¿Para qué las lenguas? Pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la congregación reciba edificación.
Entonces, de acuerdo a lo que venimos hablando, dice que una de las cosas mayores es profetizar. De hecho, cuando usted viene y comienza a decirle a una persona, mire, prepárese porque el Mesías viene pronto. Prepárese, Él viene pronto, arregle su vida. ¿Verdad? Eso es una manera también de estar diciendo lo que va a pasar. Y pues obviamente, como dice la palabra misma, el Mesías mismo dijo, bueno, está escrito que Él vendrá como ladrón en la noche, no para los que están preparados, sino para aquellos que estén como las 5 vírgenes que se quedaron sin aceite. Son verdades que tenemos que hablarlas, son verdades. O sea, eso es exhortación. A la misma vez edifica. Fíjense bien, como dijo el apóstol Pablo acá, que tiene que ser para edificación, para exhortación y también de consolación. Porque cuando nosotros hablamos, depende a quién le esté hablando. Pues, o sea, depende, digamos, a quién se le esté diciendo. O se puede estar hablando la palabra y alguien lo puede estar tomando aquello como consolación. Otra persona lo puede estar tomando lo mismo como exhortación. Depende cómo esté delante del Eterno. Y la otra persona puede tomarlo como, edificación, exhortación y consolación. Depende cómo esté delante de nuestro Padre. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice esto, más que profetizares, más, es decir, más sobre todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso edifica. Eso edifica. ¿Verdad? Eso nos edifica el hecho de hablar de lo que las escrituras dicen que va a pasar. De lo que las escrituras nos enseñan. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Para que nos preparemos y de esa manera pues podamos ser personas que nos, vamos a decir, que estemos con nuestras vasijas llenas de aceite y preparados para la venida del Mesías. No está hablando simplemente, pero yo quiero que ustedes profeticen, ¿verdad? Y anden adivinando y diciéndole a la gente lo que va a pasar. Les digo, sí se puede, o sea, sí el Eterno puede ocupar a una persona para decir eso, pero estamos hablando también de lo que es llevar la palabra misma que ya está escrita, la palabra, lo que dice que va a acontecer. Estamos, por ejemplo, en tiempos donde sabemos que lo más próximo, cuando uno comienza a leer el libro de Mateo capítulo 24, y uno comienza a ver todo lo que dijo nuestro amado Mesías, que iba a acontecer antes de que Él viniera la segunda vez a la tierra, cuando yo comienzo a ver todo esto, digo, wow, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Terremotos en los lugares, sí, ya pasaron. Pestes y todo eso pues, está pasando. Pero cuando termino bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo único que continúa es la tribulación, es la gran tribulación. Eso. Entonces, estamos a las puertas de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Bueno, a prepararnos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que santificarnos. ¿Para qué? Para que cuando nuestro amado Mesías venga, como dijo él en cierto momento, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez a la tierra, hallará fe, dijo él. Hallará fe en la tierra. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que hablar. No tener, y nosotros podemos darnos cuenta por el mismo testimonio de las Escrituras. ¿Qué es lo que hacían los discípulos de nuestro amado Mesías todo el tiempo? No dejaban de hablar de Él. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que hacía Pedro? ¿Qué es lo que hacía Santiago? ¿Qué es lo que al final murieron por esa misma causa? Hablaron y enseñaron y dijeron, o sea, lo que la Escritura decía que había de pasar. O sea, es decir, anunciaban de una manera valiente, de una manera valerosa, anunciaban el nombre del Mesías. Anunciaban al Mesías, que el Mesías había venido, que el Mesías había sufrido, que había sido crucificado y que el Mesías había pues también resucitado y que volvería. Y Él volverá y Él regresará. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero, decía Pablo. Luego nosotros, bueno, y todo eso, ¿cómo se llama? Es palabra que nos debe a nosotros, nos debe de consolar y a la misma vez nos debe de exhortar. Y cuando la palabra del Eterno nos consuela, cuando la palabra del Eterno nos exhorta,
Y la palabra del Eterno pues viene y ¿qué es al final de todo? Pues nos edifica. ¿Por qué? Porque buscamos más al Eterno. Dejamos de hacer cosas que quizás no son, tal vez no son tan malas, pero son malas, porque les digo, todo tenemos que ir como la luz de la aurora, viendo de qué manera pues llegamos a la perfección. O sea, eso es lo que tenemos que buscar todo el tiempo. Ahora bien, vamos a continuar acá. Dice el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con enseñanza. O sea, no iba a ser, o sea, no iba a servir para nada. De hecho, cuando estudiamos, o en enseñanzas anteriores que estuvimos hablando acerca de la obra del Espíritu, obviamente, pues, lo que comenzó en lo que se llama Pentecostés, o la entrega, vamos a decir, la entrega de la Torah en el corazón. ¿Va? Así, porque estamos hablando de Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2, cuando en el monte Sinaí la Torah se entregó a nuestro pueblo, y pues ya hemos hablado las tablas de piedra, el corazón de piedra y todo eso. Cuando hablamos de Hechos 2 estamos hablando del Eterno entregando la Torah en el corazón. Entonces, de hecho, las escrituras nos dicen ahí de que pues ahí se habla de las lenguas, ¿vea? Se habla de las lenguas, pero no como alguien se puede imaginar. Como vuelvo y repito ya no sé por cuántas veces, las lenguas que habla la Biblia son idiomas, no son sonidos así medio extraños, así no son sonidos y cosas así que repetición, que no quiero hacer nada ni decir nada, ¿verdad? Pero no es, sino que estamos hablando de idiomas. De hecho, cuando nosotros vemos lo que sucedió cuando se entregó la Torah, fíjense bien, lo que sucedió cuando se entregó la Torah y en el monte Sinai, y lo que sucedió cuando se entregó la Torah en nuestros corazones allá en Hechos 2 tiene bastantes, o sea, tiene un paralelismo increíble. Por ejemplo, bueno, una de las cosas que dice la Escritura cuando se entregó la Torah allá es que dice que Israel, y acampó Israel, dice en Éxodo 19, o sea, Israel estaba como un solo hombre. Y luego en Hechos 2.1 dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué? Bueno, porque habían llegado ya al día 50. Luego, pues por ejemplo, Hechos 2.2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estamos hablando de Hechos 2.2 y Hechos 2.3. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bueno, si nosotros vamos a Éxodo 20.18, Éxodo capítulo 20, verso 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Otra versión, la versión Hunerman, por ejemplo, dice así, y todo el pueblo veía la voz y las llamas, y la voz de la trompeta, y el monte, dice, humeaba, y temeroso todo el pueblo detúvase lejos. Bueno, lo interesante acá es que dice, y todo el pueblo observaba el estruendo. La versión Hunerman dice, y todo el pueblo veía la voz. Bueno, veía la voz. Las voces no se ven. Las voces se escuchan, ¿no? Las voces se escuchan. Entonces, cuando uno lee Hechos 2.3, dice que se les aparecieron. O sea, que vieron. ¿Qué vieron? Lenguas, y las lenguas no se miran, se escuchan. Entonces, pero acá les digo, les voy a citar un comentario. De hecho el comentario es de la Torah Emet con respecto a este pasaje. Y dice, el que acabamos de leer en Éxodo, y él dice así, fíjense bien, en ese momento dice, la entrega de la Torah fue maravilloso. Todo se desarrolló de forma tan milagrosa hasta el punto que las mismas leyes de la naturaleza quedaron relegadas. Los sonidos que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron, dice. No se trata de una parábola o un recurso lingüístico, sino de una realidad especial
experimentar en aquel instante. Y uno dice, wow, qué increíble todo esto, ¿no? De hecho, quiero mencionarles otro comentario también, que es comentarios, digamos, de los antiguos sabios de Israel. Vean lo que dice. En ocasión de Matan Torah es la entrega de la Torah, los hijos de Israel, dicen, no solo escucharon la voz del Eterno, sino realmente vieron las ondas sonoras cómo emergieron de la boca del Eterno. La visualizaron como una ardiente sustancia. Fíjense, ¿qué es eso? Fuego. Así la vieron. Cada mandamiento partió de la boca del Eterno y viajó alrededor del campamento íntegro. Y luego regresó a todo hijo de Israel individualmente. Dice, y les preguntaba sobre sí si aceptaba la Torá, y ellos decían sí. Ahora, interesantemente, les voy a leer esto. Esto es parte de... Esto está ¿cómo se llama? Se llama Midrash Shemot, página 166. Es un libro. Vea, dice ahí, está escrito lo siguiente. Cada palabra que provino del Eterno fue dividida en 70 lenguas. De hecho, eso está en el Talmud también, dice en Shabbat 88b. Dice lo siguiente. Rabí Yonatán dijo, la voz se dividió en 70 voces para las 70 lenguas primarias, para que cada nación escuchara la voz en su propio lenguaje. En otras palabras, lo que sucedió en lo que es la entrega de la Torah está diciéndonos de que vieron las lenguas, es decir, que vieron las lenguas y que el Eterno entrega la Torah, y que como habían ahí, cuando los hijos de Israel salieron, pues dice la Escritura que salieron una gran multitud de gentes de toda nación, o sea, que hablando en otros lenguajes. Total que cuando el Eterno comenzó a hablar, ellos comenzaron a oír la Torah en el idioma que ellos hablaban. Entonces, cuando vemos lo que sucedió también acá en lo que se llama Pentecostés o Hechos 2, pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vea, cada persona comenzó a escuchar y escuchaba en su idioma. En su idioma. Era porque el Ruach, el Espíritu, había llegado. ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo de todo esto, primeramente, era llevar el Evangelio a todas las naciones en aquel tiempo. Y, o sea, como vamos a ver más adelante, porque nos hemos quedado cortos en el capítulo, nos vamos a dar cuenta más adelante que, pues, verdaderamente, cómo llevar el Evangelio a otras personas que no hablaban, digamos, en este caso, el hebreo. ¿Cómo llevarlo si yo no sé otro idioma? Entonces hay que aprender, y de aprender pues obviamente no es fácil. Sin embargo, si una persona sin haber aprendido, sin haber ido a estudiar, y de presto comienza a hablar otro idioma, wow. O sea, y eso era lo que más adelante, porque más adelante Pablo va a decir y va a hablar para que vea para quién realmente es el don de profecía, para quiénes es y para quién es las lenguas. Y ahí habla de los incrédulos y habla de la congregación. Entonces, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Lo vamos a ver más adelante cuando el Eterno nos permita, si Él nos permite el próximo día, el próximo miércoles, que sigamos, porque sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer con ayuda de nuestro Padre Eterno. Así que, mis amados hermanos, pues hoy un poco corto, vamos a llegar hasta acá. Con ayuda de nuestro Padre, pues la invitación para el próximo lunes, para que pues nos conectemos, ¿verdad? Y sigamos estudiando la bendita palabra del Eterno. Acuérdense, lunes a las 4 de la tarde, miércoles a las 4 de la tarde, y el día jueves, pues que lo estamos haciendo un poco más temprano. Así que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración quedamos despedidos. Vamos a orar, mis amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida, por permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Gracias por todo, Padre. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de su Hijo amado, en el nombre de Yeshua, y decimos amén y amén. Bien, gracias, amados hermanos, por estar conmigo una vez más en lo que es una transmisión, ¿verdad?, de la palabra del Eterno, de la bendita palabra de nuestro Padre.
Para todos aquellos hermanos, igual vuelvo a mencionar, ¿verdad? Que escriben en YouTube, pues gracias por comentar. Pueden hacer preguntas también ahí en YouTube. Y bueno, hasta donde el Eterno permita, pues vamos a poder contestar. Así que pues que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones.